Buenos días a todos, que el Señor les guarde. Qué privilegio verle. Dios te guarde, Dios le guarde. Hoy me hicieron el día solo de verles. El Señor trae una palabra poderosa para todos. Quiero compartirles, la semana pasada hablamos la generación de relevo. Hoy quiero compartirles el corazón de Dios para las generaciones. ¿De qué vamos a hablar? El corazón de Dios para las generaciones. Cada generación va a dejar un legado. Cada generación tiene algo en especial que va a dejarle a la otra. Pienso en estos momentos, estoy en una edad mediana, voy a decirlo así, en donde la generación con la que aprendí ministerialmente ha estado abandonando ya esta tierra. Mis padres con los que crecí en esta vida familiar ya son grandes. Y estoy viendo a los niños que ahora son jóvenes y los jóvenes que ya se casaron. Estoy en medio de dos generaciones. La que está saliendo y la que está empezando a ser emergente. Entonces, cuando miro esto, puedo encontrar en el Salmo 78 que Dios en su sabiduría le habló a su pueblo acerca de lo que debemos hacer de generación en generación. ¿Sí? Dios le habló a su pueblo y le empieza a decir, tienes que observar y tienes que analizar lo que sucede en tu temporada, fuera de tu temporada y en lo que viene. El Salmo 78 es la expresión de Dios que está hablándole a una generación que está en un punto medio. Cuando digo un punto medio, es una generación que conoce lo que ha sucedido en el pasado. Es una generación que puede ver a los que están de salida, pero que ahora tiene en sus manos una generación emergente y que no falta mucho tiempo en que ellos se vuelvan de salida. El Salmo es muy largo, pero vamos a concentrarnos en los primeros 8 versículos. Y lo voy a leer en la versión NTV. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. A ver, dile al que está a tu lado, lecciones escondidas de nuestro pasado. Seguimos leyendo. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación la conociera. A ver, dilo conmigo. Para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. A ver, repite conmigo. Quienes se negaron a entregar su corazón a Dios.
Aprender del pasado, aprovechar el presente, enseñar para el futuro. Me oí como político, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. Aprender del pasado. Ponga atención y piense esta palabra. Aprender del pasado. ¿Qué ha hecho en el pasado usted? Piensen, amados, nunca he dicho esto en un púlpito, pero aprenda de sus tarugadas. Piensen en todas esas cosas que se hicieron mal. Que fue necio. Pero necio, con necio jarocho, dicen. Aquellas cosas que usted odia que le repitan, pero que es verdad. Aprender del pasado, aprovechar el presente, enseñar para el futuro. Hay un legado para cada generación. ¿Cómo estás aprendiendo del pasado? ¿Cómo estás proponiendo la sabiduría en tu presente? ¿Quién es Dios en tu vida? Decía al principio que estoy parado en medio de una transición. De verdad les quiero decir, iglesia, Dios me permita tocar el corazón de la siguiente generación. Es mi deseo transmitir fielmente el evangelio, la palabra de vida. Ahora que vamos a estudiar el Salmo 78, usted cada vez que lea y sea citado esta escritura, dígale a Dios, quiero escuchar tu corazón para la próxima generación. Cada vez que usted lea y vea algo ahí, diga, oh Dios, este es tu corazón para mí, para mi generación. Este es tu corazón hablándome sobre las cosas que debo aprender en mi presente. En este salmo encontramos cuando menos 3 ordenanzas que Dios estableció, le habló a esta generación del Salmo 78. Y una de las primeras ordenanzas es que aprendieran lecciones del pasado. ¿Cuál es la primera ordenanza? Aprender las lecciones del pasado. Miren, esto ni siquiera es un consejo, esto es una orden. Aprende, aprende, aprende. O sea, el que no aprende y el que no entiende el pasado, el que se deja guiar por sus pasiones del presente, el que se deja guiar por las cosas que anhela y que piensa. Les voy a decir esto. Hace unos años yo fui a México y conocí a una hermana en la fe que estaba en una alcaldía, en una delegación de la Ciudad de México. Yo conocía su color de su partido. Es un hombre muy grande, todos los días escribe publicaciones contra este gobierno. Lo conozco de años, pero nunca lo vi tan apasionado para criticar a un gobierno como en esta ocasión, puesto que conozco sus colores. Cuando se va a alzar la voz, hermanos, se alza la voz sin importar colores. Pero quien no entiende el pasado de un país como México, que en el tiempo de Maximiliano, mexicanos trajeron extranjeros para que gobernaran y para que la revolución no se hiciera. Que no entiende la pobreza de su nación, que se deja llevar quizás por los colores apasionados, sin mirar el cuadro completo, va a seguir repitiendo la misma historia. Y esas personas, cuando ves sus casas, cuando ves sus familias, te das cuenta que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Por qué? Porque actúan por sus pasiones, por sus conveniencias. Actúan de acuerdo a lo que está en sus vísceras.
La nación de Israel muchas veces actuó basado en sus vísceras. Y la nación de Israel tiene una historia de más de 400 años de obstinación, de necedad y de rebeldía. Apedreó a sus profetas. Siempre que vino el consejo, ellos decían, no es cierto, esto es lo mejor. Y todo ese tiempo nunca prosperaron. Pero cuando ellos escucharon a Dios, cuando se levantaron reyes que amaban a Dios, la nación prosperó. La nación prosperó. Entonces Dios se acerca con la generación que está emergiendo y le dice, oye, no repitas las necedades de estos hombres. No vayas por el camino de sus necedades. Abre los ojos y mira su futuro, y mira su destino. Mira qué hicieron con sus familias. Mira qué hicieron con la nación. Mira qué hicieron en el templo. Miren quiénes se convirtieron. Mira por qué les pasaron desgracias. Es un llamado a mirar las desgracias que ha vivido cada familia, cada generación, por la necedad de quienes en su momento tenían la autoridad y la oportunidad de marcar una diferencia, pero que no pudieron ver la gracia de Dios en su vida, sino que sus pasiones los dominaron. Hay tanta gente que se ha dejado dominar por sus pasiones. Y la Biblia, cuando habla de pasiones, habla de las personas que están muertas en sus pasiones, sus pecados, sus delitos. Cuando la Biblia habla de pasiones, podemos citar Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No estamos hablando de apasionados por la justicia, por la santidad. Estamos hablando de personas que la carnalidad y la fusión entre su insensatez y su iniquidad crean una pasión que lo único que hace es cultivar la iniquidad, la mentira, la desgracia. Se necesitan personas que hacen su voz por el evangelio. Nosotros necesitamos todos los días hablar del evangelio. Que nuestras cosas que hacemos muestren que estamos aprendiendo del pasado. Muestren que lo que vimos dejó sabiduría. Tenemos que aprender. Nuestra historia, la de usted y la que yo tengo, tiene un largo recorrido. Lo que se decidió en el ayer, hoy está pasando la factura a muchos. Y estoy hablando de aquellos cuando eran jóvenes que ignoraron el buen consejo, que tomaron decisiones, que comenzaron familias sin la bendición de Dios, que comenzaron hogares, que trajeron hijos al mundo sin la bendición de Dios, que hicieron lo que quisieron, que hicieron lo que se les pegó la gana, que le dieron la espalda a Dios. De eso estoy hablando. Nuestra historia se ha construido de muchas decisiones que hoy están pasándole la factura a muchas personas. Y mucho de lo que usted quiera hacer hoy, si no aprende de las cosas que ha hecho mal antes y las sigue repitiendo, no tendrá un futuro de bendición, aunque esté aquí en el templo pecado en esa silla y se haga viejo en este lugar. Dice Eclesiastés, he visto joven más sabio que el anciano necio. Los años no hacen sabio a la gente, o los hacen más obstinados y más testarudos, o el quebrantamiento le abre los ojos. Los años no son sinónimo de sabiduría. Conozco personas de 60 años que todavía creen que están saliendo de la pandilla cuando tenían 16 años.
Nunca se casaron muchos de ellos. No estoy hablando de gente que no desconozco, estoy hablando de amigos que crecieron conmigo. Las virtudes, los aciertos y los desaciertos de años atrás nos ofrecen una suma de lecciones que debemos aprender del pasado. ¿Cuál de los errores han hecho el camino pesado? ¿Cuáles advertencias no debemos dejar de ignorar? Las debemos tomar en serio. ¿Cuáles cosas que hemos visto en donde Dios no ha estado ahí, donde la necedad ha estado presente? ¿Qué cosas Dios nos advierte hoy? ¿O qué después de lo que hemos visto no debemos volver a repetir? ¿Qué ha estado hablando Dios a las generaciones? ¿Cómo ha respondido usted ahora que conoce la palabra? ¿Cuál es la diferencia entre la generación inicua y la generación que conoce a Dios? El Salmo 78 dice: hemos oído y entendido. ¿Sí leyó bien? Dice la Escritura en el versículo 3: historias que hemos oído, que nos transmitieron nuestros antepasados. En el versículo 2, lecciones escondidas de nuestro pasado. En la Reina Valera, el versículo 3 lo tradujeron y se expresa de la siguiente forma. Pero voy a leerlo desde el 2 para que pueda tener el punch que espero en sus corazones. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Ok? Nos van a hablar de cosas que ya pasaron y que dicen proverbios, o sea, de manera de anécdotas para no ser muy ofensivos, pero son crudas y reales. Y luego dice en el versículo 3, las cuales hemos oído. O sea, nos lo han contado muchas veces. No las ignoramos. El detalle es que aquí está, al menos el que lo escribió, está diciendo, la oí, pero también la entendí. La hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor. Me centro en esa frase: hemos oído y entendido. Hay un mensaje del pasado para esta nueva generación. La frase clave: oír bien y entender lo que estamos oyendo y viendo. Hace unos años estuvimos ministrando y tratando de aconsejar a alguien que cuando llegué al Evangelio, ellos ya estaban en el Evangelio. Uno de mis amigos que le compartí la palabra, conociendo la palabra, se escapó con una joven de la iglesia. Su padre de esa joven era un hombre que predicaba la palabra, era un hombre que iba a las misiones. Se volvió viejo el Señor y seguía predicando y seguía predicando y seguía predicando. Y entonces este nuevo matrimonio comenzó una serie de desaciertos y desaciertos y desaciertos. Desde al año que cumplido el año, meses más, meses menos, empezaron a tener problemas. Cuando se peleaban, el chavo iba y enamoraba a alguien. Lo metieron a la cárcel por andar con personas que no debieran. Dejó todo lo bueno, todo lo que Dios le había dado. Y después de varios años así, de repente un día empezaron a venir a la iglesia, empezaron a ir a la casa, muy demandantes en su necesidad. Y yo recuerdo esas palabras, nunca las voy a olvidar.
llorando y entre lágrimas, escuchar a alguien decir: mi papá siempre oraba por mí. Ahorita no tengo quien ore por mí. Yo le decía: ¿nunca aprendiste a orar? ¿Nunca aprendiste a buscar a Dios personalmente? ¿Siempre has esperado que alguien ore por ti, resuelva todo por ti? Cuando yo llegué a la iglesia, tú estabas en la iglesia. ¿Nunca has conocido a Dios después de todos estos años? Tú tuviste un padre que amaba a Dios, que servía a Dios, pero tú rechazaste todo lo que tu padre te decía. Y tu padre murió hasta el final predicando la palabra. ¿Y tú? ¿Te quieres convertir en la generación que no aprende? Yo le quiero preguntar a estos jóvenes que están aquí: ¿en quién se quieren convertir ustedes? Hay generaciones que sus padres han amado a Dios, salieron del mundo para buscar una vida mejor. Y los que vienen de esa generación se van al mundo para buscar una vida peor. Porque a pesar de ver, porque a pesar de mirar sus pasiones internas, no aprenden del pasado. No aprenden del pasado. Cuando revisemos nuestro árbol genealógico, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la lección que usted va a encontrar ahí? Cuando yo empiezo a revisar mi árbol genealógico de lo que ha sucedido atrás, hace muchos años tomé una decisión como la que tomó el rey, a veces no me confundo, Josafat, que dice la escritura, que él, cuando miró a su generación, él llegó hasta David y dijo: mi padre es David. Y dice: caminó en los caminos de su padre David. ¿De qué está hablando? Él se dio cuenta que su árbol genealógico venía de desaciertos. Pero él buscó a alguien, un modelo, para empezar a abandonar esa historia que venían construyendo su padre, su abuelo, su bisabuelo. Y empezó a construir una historia en donde Dios esté presente. Cuando llegaba yo a ver a mi abuela, al abuelo le decían el padrino. Después de mucho tiempo me enteré por qué le decían el padrino. Era su segundo esposo de mi abuela. Cuando empecé mi vida familiar, y son pláticas que a veces tengo con Delmi, le digo: Delmi, tú y yo tenemos la responsabilidad de construir una nueva historia. Cuando vine al evangelio, yo decidí aprender del pasado. Decidí que hay cosas que se hicieron mal en el pasado. Jesús no estuvo en muchas vidas, pero si Jesús está presente ahora, en el presente en mi vida, yo quiero que Jesús revele su poder del presente. Entonces hay que aprender. Y cuando digo aprender, llega un momento que tenemos que renunciar para que Jesús empiece a formarnos. Lo segundo que quiero hablarte es del poder del ejemplo. Estamos enseñando con el ejemplo. En el Salmo 78, versículo 4 al 6, dice de la siguiente forma: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Acabo de leer la Reina Valera. En la NTV dice de la siguiente forma: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos,
para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez la enseñaran a sus propios hijos. ¿Sabía usted que nosotros estamos enseñando con el ejemplo? Es más, no tiene ni caso decir, hermano, enseñe con el ejemplo porque usted ya lo hace. Que quién sabe qué está enseñando, esa es otra cosa. Pero usted está enseñando con el ejemplo. Aunque usted venga y me diga, hoy vamos al templo, usted se acuesta a dormir, usted está enseñando, usted está diciendo que le vale sorbete en la iglesia, que es mejor quedarse a dormir. No necesita predicar, no necesita, hijo, obedece a Dios. Todos los días, cuando usted como esposa tiene una manera de comportarse, como mujer, como esposa, como señora, usted está hablando de cómo debe comportarse su hija, de qué es de sus valores. Usted como hombre, cuando se para y empieza a hablar y se empieza a comportar, su hijo lo está diciendo, papá. Usted está enseñando con el ejemplo, que se le quede claro esta mañana. Dice la gente, no, vamos a enseñar con el ejemplo, ya lo está haciendo. O sea, que le quede claro, ya estamos enseñando con el ejemplo. Lo hacemos. Ahora, muchos ejemplos son necios. Muchos ejemplos son insensatos. Muchos ejemplos son tristes. Muchos ejemplos solo son una estadística de necedad. ¿Qué lo estamos haciendo? Desde que le dices, se peleó la familia, ¿cómo están? No pudimos porque estaba indispuesto. Cuando usted toma decisiones, cuando usted está jugando con su familia y después se acerca con sus hijos, hijos, estamos pasando un proceso, vamos a buscar a Dios. Tus hijos todos están viendo cómo obedeces a Dios. Las palabras pueden persuadir, pero el ejemplo arrastra. Cuando estoy hablando del ejemplo, hermanos, es que estamos ya estamos en la carrera del ejemplo. Pero Dios le dijo a la generación en el Salmo 78, escuche con atención, le dice, yo te dije unas ordenanzas y tu tarea es que tú me conozcas, me encuentres, vivas en mí para que lo puedas transmitir a la siguiente generación. Porque tú has sido testigo de lo que ha hecho la que está saliendo. Eres el resultado y también eres las decisiones de tu presente. Pero la gente necesita conocer al Señor. La gente necesita conocer al Señor. Para eso necesitamos escuchar el corazón de Dios. El corazón de Dios suena así. Suena así. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez le enseñaran a sus propios hijos. Versículo 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las cosas gloriosas y las obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. No estoy hablando desde la perfección. No estoy hablando desde haberlo logrado. Estoy hablando desde un hombre que se ha rendido a Cristo y que todos los días necesita de Jesús, porque sin Jesús nadie puede lograr esto. Cuando yo intento, estoy hablando de mi fuerza de voluntad. Pero cuando nos rendimos a Jesús, que Jesús dijo que a través de Él podemos lograr cosas. El Mateo 28 dice que aprendamos de Él, que tiene un yugo para nosotros. Y es verdad, cuando habla de un yugo y de una carga ligera, es conéctate con Jesús. Deja que Jesús transforme tu vida. La manera en la que hemos aprendido en el presente a rendir nuestra vida. Yo tengo un ejemplo de mi madre que en los tiempos más oscuros de la familia, cuando las decisiones de los hijos fueron dolorosas, una de las cosas es que ha permanecido, ha llegado a la vejez desde que conoció el Evangelio hasta hoy y no ha dejado de orar, de buscar el rostro. Ha tenido flaquezas, ha tenido momentos difíciles. La vida no le trató fácil, pero yo tengo algo en la mente.
una madre que se sacrificó y que su único refugio en un momento de su vida fue Dios. No tiene donde más donde ir, ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a la familia, solo Jesús. Y eso con el tiempo influyó, y hice un análisis y llegué a la conclusión: lo único seguro en esta vida se llama Dios. Ahora, como esa es la conclusión, ese es el lugar donde yo quiero ser formado, donde yo quiero que Dios convierta mi vida en un ejemplo llamado la luz para esta tierra. La Biblia dice: vosotros sois luz, y una luz no se puede esconder. Es ahí cuando yo tengo que venir a Jesús, decirle: quiero convertirme en un ejemplo para ser sal de la tierra, para darle sabor a esta tierra. Gracias a que se levanta un hijo de Dios, una mujer de Dios, y empieza a volverse una voz en este mundo, y empieza a decirle a sus hijos: se puede. Miren lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando he estado en necesidad, cuando he orado, cuando he clamado, cuando estuve a punto de rendirme, quiero que miren a alguien que dobló rodillas, que lloró en la presencia de Dios, no a alguien que se tiró a los vicios, que abandonó la iglesia cuando estuvo en problemas, cuando estuvo en momentos difíciles. Su refugio es y ha sido y siempre será Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Y cuando ellos crezcan y un día estén en una oscuridad, recuerden un ejemplo de alguien que siempre se presentó delante de Dios, no a un necio que en sus problemas daba la espalda a Dios, se ponía a despoticar contra la gente, contra los pastores, contra la iglesia, sino que siempre se rindió a Cristo. Necesitamos ser ese ejemplo. Conviértete en sal. Y cuando digo sal, ¿para qué sirve la comida? ¿Para qué sirve la sal en la comida? Óyeme, que cuando te vean, ver, gloria a Dios por tu vida. Otra vez en Jotsonot. ¿Qué? ¿De qué quieres hablar? Sí, ya me imagino de lo mismo, ¿verdad? De tus mismos desaciertos, de tus mismas malas decisiones, de tus mismos argumentos. No tienes otra canción. ¿Y saben por qué? Porque lo que deben de obedecer no lo hacen. Se requiere un ejemplo para que la generación venidera cuente la manera en que Dios se ha manifestado. Y es lo que está diciendo en el Salmo 78. Si ustedes como generación me buscan a mí, hablando de una relación con Dios, y viven el presente con la convicción en Cristo, la generación venidera va a ver a ustedes un cambio y dirá: oye, ¿cómo sucedió esto? Le vas a decir: fue Jesús. Fue Jesús. La vida a veces puede ser triste, pero sin Jesús es miserable. La vida con Cristo a veces podremos llorar, pero la vida con Cristo tiene algo que se llama vida en abundancia. Entonces, no viva como miserable, no viva como falto de fe, no viva como alguien que Dios le dio la espalda. Viva como alguien que está en formación, como alguien que está aprendiendo, como alguien que se convierte en un ejemplo de perseverancia, de búsqueda, de entrega, de una convicción y una obediencia inquebrantable para seguir caminando en Jesús cuando todos han dado la espalda. Hemos creído, al menos quiero decirle, que seamos en esta iglesia de los que creen, de los que han creído que estamos aquí para caminar y extender su reino. No somos de los que retroceden, no somos de los que nos rajamos. Queremos ser una generación que cuente y hable de las maravillas de Dios, que cada quien se pare y diga: Dios ha hecho esto en mi vida, gracias a Dios, Dios me levantó. ¿Qué tiene usted que decir esta mañana de lo que Dios ha hecho en su vida? Amado hermano, le quiero preguntar otra vez: ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué puede decir? ¿Hay algo que le alegre esta mañana? ¿Alguien puede decir amén? Aleluya, Dios es bueno.
hable entonces, viva en ello, camine en ello. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros, pero la generación que viene, que a lo mejor no ha pasado lo que tú has pasado, que no ha encontrado a Jesús quizás como tú lo has encontrado, necesita confiar también en Dios. Necesita también saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que lo tercero que quiero decirte es que debemos dar a conocer los preceptos que sostienen las generaciones. Debemos dar a conocer los preceptos que sostienen las generaciones. En el Salmo 79, versículo 8, dice la Escritura: entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Cuando juntamos el versículo 7 y el versículo 8, dice: de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Necesitamos dar a conocer los preceptos que sostienen generaciones. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Debemos aprender del pasado. Tenemos que entender claramente que somos un ejemplo, que debemos dar a conocer los preceptos que sostienen las generaciones. Jacob se sostuvo en los preceptos de Dios. Tuvo 12 hijos, algunos se empezaron a perder. Perdió un hijo, le pasaron cosas. Pero se levantó José, el nieto, y volvió a sostener la generación. En cada familia necia, Dios de su bondad ha levantado a alguien para ser una voz, para convertirlo en un profeta de la familia. Y gracias a ese profeta la generación vuelve a creer. Convirtámonos en ese profeta. Convirtámonos en ese profeta. No te preocupes, es que nadie cree en Cristo. ¡Gloria a Dios! Eres un pionero. Conviértete en profeta. Dedícate a aprender. Dedícate a aprender los preceptos. Dedícate a saber, a buscar el rostro de Dios hasta que Él se revele en tu vida. Darlo a conocer para que la gente confíe en Dios. La condición de nuestra sociedad hace que lo que conocemos del Evangelio se convierta en una responsabilidad de predicar, de hablar a este mundo en que nuestros hijos van a caminar con distracciones y mentiras que los pueden alejar de Cristo. Por ejemplo, en esta mañana, y como en muchos domingos, no sé cuántos muchachos mientras la prédica están en el WhatsApp, están en el Face, están conversando, están sentados incómodos. No importa, joven. Escucha lo que te voy a decir. Al final, lo que tú decidas hoy, va a llegar el día que vas a recordar estas palabras. Como muchos hombres viejos, de manera cíclica lo recuerdan. Pero que en el momento que podían construir algo poderoso, se olvidaron. Pero gracias a estos testimonios, tienen donde regresar. Vuelve a casa, aunque estés en casa. Como el hijo, como aquel hijo. Años estoy acá y no me has dado un borreguito. Porque él era una persona que venía a sentarse y nunca conocía el corazón del Padre, nunca recibió revelación del Padre. Era alguien que venía, creo que a cantar, a aplaudir, a ofrendar y se largaba, pero Dios nunca estuvo con él. Porque el que está en casa debe disfrutar. Si te sientes huérfano, tienes que venir a Cristo, porque no es posible. Yo no os dejaré huérfanos. Me iré y volveré y me tomaré a mí mismo, dijo Jesús, hablando de que ustedes son su obra.
Es que yo no me siento en casa, yo me siento un huérfano. Óyeme, pues, ¿sabes qué? Si alguien se siente así, venga, te voy a abrazar. ¿Qué pasa contigo? Es que con un abrazo no se soluciona. Es verdad, necesitas revelación de Dios. Pero por ello necesitamos conocer los preceptos que sostienen generaciones. Yo crecí rebelde, pero un día Dios me habló de un precepto, de una paternidad espiritual. Y cuando decidí cumplir ese precepto, Dios abrió muchas puertas de bendición. Él impulsó muchas cosas en mi vida. Y por muchos años yo me mantuve honrando esa paternidad espiritual. Ahora que soy padre del evangelio, vamos a decirlo, que he compartido la fe a muchos y que muchos se han convertido como hijos espirituales y que tengo que aprender del pasado, entonces tengo que tomar decisiones para que la generación venidera tenga un buen ejemplo de lo que es servir al Señor, de lo que es rendirnos a Cristo todos los días. No siempre las cosas salen como planeamos, pero siempre Dios las hace como Él ha querido y siempre tenemos cosas que aprender. Pero en medio de todas esas cosas hay algo que hace que la gente permanezca, prospere o se caiga: los preceptos que gobiernan su vida. Y en esos preceptos necesitamos conocerlos, sostenernos, necesitamos predicarlos también. Necesitamos dedicar tiempo para dar a conocer esos preceptos. Debemos hablar de temas espirituales con nuestros hijos, con nuestros amigos, no solamente en necedades, cuando usted esté ahí riendo, si hablan de a veces cosas que a veces pierden el rumbo. Hable de cosas que le alumbren los ojos para conquistar en el evangelio. Mientras más leemos la Biblia, más nos familiarizamos con sus enseñanzas y nuestra fe en Cristo se fortalece y nuestra vida es transformada. Necesitamos conocer esos preceptos porque es nuestra responsabilidad hablarla. No podemos huir. No crea que es una tarea imposible. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él ha prometido sostenernos, ayudarnos. Si usted en algo no entiende, pida sabiduría y Dios se la va a dar. Si usted necesita hablar, dice que el Espíritu Santo le va a dar las palabras. Amados, no estamos solos en esta tarea. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido su obstáculo para no ministrar a la generación venidera? ¿Ha pensado en su testimonio? ¿Ha pensado en usted quién está haciendo en el reino? ¿Cómo está usted en sus acciones, en sus palabras, en lo que hace en la iglesia, en donde usted se mueve, en lo que su familia le ve todos los días? ¿De qué manera la gente puede decir que Dios está obrando en usted? ¿De qué manera la gente puede decir que usted se está sosteniendo en sus preceptos? Amados, este es el corazón para la siguiente generación. Una generación, Dios le está diciendo en el Salmo 78, oigan, aprendan el pasado, no lo sigan repitiendo. Hay cosas que parece el colmo, parece que nunca les habían visto. Ustedes ya están dando ejemplo. El problema no es que si van a dar o no, porque lo hacen, es que están dando de ejemplo. Lo tercero es, no se trata solo de transmitir las experiencias de esta vida, porque eso lo ha hecho cualquiera. Preceptos que sostienen a las generaciones en medio de la oscuridad y los convierte en luz y sal de esta tierra. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje que se compartió haya sido de mucha bendición para tu vida. Te recordamos que esta es tu casa, eres bienvenido y que Dios te está llamando a que te acerques a Él. Te esperamos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a partir de las 10 de la mañana.